tercera sesión nos propusieron en la organización a los que estamos, las redes coordinadoras de este año de Senred, que presentáramos cada día una. Y yo en esta tercera sesión decir que repetimos lo que hemos hecho las 10 veces anteriores, ¿no? Cerramos el seminario con nuestros buenos propósitos de año nuevo, con la diferencia que, lejos de esa manida frase de cosas que luego no hacemos, que algunas dejamos sin hacer en Esenred, porque somos humanos, en Esenred los propósitos de Año Nuevo que cierran nuestros seminarios siempre suponen la materialización de avances. Porque todos los técnicos de aquí, una de las cosas por las que me siento agradecido y creo que hablo un poco por todos, ¿no? Porque ha salido en estos años, es que llegamos hasta donde llegamos, somos muy diversos, estamos redes muy grandes, muy pequeñas, pero todos queremos mejorar y no lo vivimos desde la exigencia. Luego cada uno tenemos nuestros demonios interiores y los gestionamos como podemos, pero como grupo nos ayudamos y aceptamos que uno llega donde llega. Cada uno estamos en nuestras redes hasta arriba y entonces hoy es un día pues para ilusionarse con líneas de mejora y para medir fuerzas que por suerte en todas las redes tenemos los pepitos grillos que nos avisan que no nos metamos donde no podemos abarcar. Pero la realidad es que caminamos y que avanzamos y gran parte se debe a las decisiones que se toman tal día como hoy. Pues al final lo que nos motiva a los que estamos aquí, otra cosa que hemos aprendido, es que nos cargamos de energía porque queremos hacer educación ambiental y eso implica transformación. Y la transformación es difícil y requiere que estemos pendientes, ¿no? Y nos hace disfrutar más de nuestro trabajo. Y bueno, una de las cosas que José Manu se lo oí pues ya hace 11 años es el tema de las personas que nos vamos encontrando en el camino, ¿no? Y personas, redes, instituciones. Y en el camino de este año pasado al presente, nos hemos encontrado con un grupo de personas que han llevado a cabo la Agenda Urbana Española y que, bueno, desde la primera vez que hablé por teléfono con Maite Verdú, compañera de Sonia, y Sonia, a la que ahora os voy a presentar, pues hubo mucha sintonía en cómo hablábamos. Y ellas del mundo de la arquitectura y el urbanismo, y nosotros del mundo de la educación ambiental. Pero la visión estratégica para cuando uno quiere generar cambios, pues creo que era el punto en común fundamental. Entonces os presento a Sonia Hernández Partal, que es subdirectora adjunta de Política Urbana, Políticas Urbanas, de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Y ayer estuvimos comentando lo que hemos avanzado hasta ahora, incluso las novedades de la semana pasada. Y sí que nos parecía muy interesante el poder aprovechar este foro este año online, con lo cual estamos cada uno en nuestro lugar habitual. No hemos tenido que hacer ese peregrinaje, algunos más largo y otros más corto, hasta el CENEAM, y facilitar que otros técnicos, todas las redes aquí representadas, pues tuviéramos la oportunidad de escucharte de primera mano, la vivencia por tu lado del encuentro con Esenred en vuestras propias líneas estratégicas y en lo que os interesa de las escuelas para hacer educación ambiental y, y que además pues haya una parte abierta en la que podamos preguntar, puedas tú preguntarnos también a nosotros y hacer aprovechar este espacio. Tenemos hasta las 10 como máximo para este momento y después empezaremos pues a ir desgranando las líneas del plan de acción de este año con un descanso creo que hacia las 11:30 y una evaluación al final del día. Ese es más o menos el programa de hoy y no sé si la organización quiere comentarme algo al respecto o me dejo algo o quiere hacer algún aviso y si no, pues ya doy paso a Sonia y Es- es- cuando quieras. Está todo perfecto, Gabriel. Lo único que faltaría por definir el plan de acción, no sé si lo has comentado, ya está. Con eso ya tendríamos el día más que completo.
Nada, yo creo que adelante. Y una cosita más, que como ayer quedó pendiente desarrollar un poquito el tema de las Confinta, al final igual el descanso se modifica un poco. No sabemos si lo haremos a mitad de la definición del plan de acción o cuando lo acabemos un poquito más tarde. Perfecto. Yo, mi parte de figurar de coordinación ya está. O sea que lo lleváis vosotros. Bueno, pues Sonia, cuando quieras. Pues nada, en primer lugar, buenos días a todos. Ante todo, agradecerme que me deis la voz en un foro de temas de educación, que para mí es algo bastante ajeno por un lado, pero por otra parte muy interesante, pues porque de alguna manera está muy relacionado con lo que estamos haciendo. No quiero aprovechar esta oportunidad que me dais para contaros nuestro trabajo sin más. Quiero contaros nuestro trabajo, pero con el enfoque que nosotros veamos desde la perspectiva de educación. Creo que es lo que más relevante puede resultar. Y quiero empezar diciendo que no es algo que parta desde cero. Esto pretende dar una continuidad a un trabajo que ya venís realizando desde las escuelas a nivel de toda España, que nos consta que se ha realizado así, que tiene su origen también en su momento en las agendas 21 escolar y que se trata simplemente de, si es posible, que es un poco con lo que nos estuvimos hablando con Gabriel en su momento, reorientar, actualizar y poner en conexión a día de hoy, sobre todo pues con vinculación a la Agenda 2030. Os comento, en el marco, y voy a empezar a contarlo desde mi terreno para que luego creo que sea más fácil llevarlo a la parte de la educación. Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, anteriormente conocido como el Ministerio de Fomento, se hicieron una serie de compromisos a nivel internacional con una serie de agendas internacionales aprobadas por Naciones Unidas por los 193 países, entre ellos la por todos conocidos ya Agenda 2030, pero también específicamente en relación con el ODS relativo a ciudades, con la Agenda Urbana de Naciones Unidas que se aprobó en Quito en octubre de 2016 y con la Agenda Urbana de la Unión Europea. Para trasladar esos compromisos internacionales al territorio nacional, nosotros en urbanismo tenemos un régimen de competencias muy parecido al que existe en educación. El Ministerio como tal, la Administración General del Estado, no tiene competencias en materia de urbanismo y en materia de ciudades, de carácter normativo, quiero decir. Esas competencias les corresponden a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Pero nosotros sí que tenemos en nuestras competencias la representación a nivel internacional. Por eso, el Estado se había comprometido con estas agendas a nivel global y tenía que transmitir esta información a la parte interna, ¿no? Tanto a las comunidades autónomas como a las entidades locales. Para ello, la fórmula que consideramos más oportuna era elaborar una agenda urbana española. Esta agenda urbana española es una estrategia, pero es una estrategia que no tiene carácter normativo y cuya aplicación es totalmente voluntaria. Nosotros lo que hicimos fue elaborar a través de un complejo proceso de participación en el que se tenía en cuenta a todos los actores que intervienen en las ciudades, desde las universidades, a los colegios profesionales, al sector privado, a las ONGs, a la sociedad civil y, por supuesto, a todos los demás ministerios, Administración General del Estado, a las comunidades autónomas y a la FE. Con todo eso se organizaron distintos grupos de trabajo y durante un proceso de participación que duró más de un año y un proceso de información pública, se consensuó una serie de objetivos estratégicos. Estos objetivos estratégicos conforman la parte fundamental de lo que es la Agenda Urbana Española, que, como digo, es un marco, es una estrategia. El documento, no sé si lo veis, porque no sé muy bien cómo... Bueno, el documento que en papel es este, pero que tenéis acceso a él a través de la web de la agenda, que es aweb.gov.es, es un documento que lo que pretende es orientar en una nueva visión de las ciudades que tenga en cuenta todos los elementos que intervienen en la vida del día a día de cualquier ciudadano. ¿Qué queremos decir con esto? Que vamos a un punto más lejos de lo que las agendas 21 fueran en su momento. No nos queremos centrar solo y exclusivamente en temas medioambientales. La agenda urbana busca una visión transversal y holística de todo lo que interviene en la ciudad. Estamos hablando tanto de temas medioambientales, obviamente, pero también de temas sociales, también de temas económicos, y se recogen dentro de esos tres pilares de la sostenibilidad 10 objetivos estratégicos. ¿Por qué esos y no otros? Porque forman parte de este consenso que se alcanzó gracias a este proceso de participación al que he hecho referencia. Obviamente, cuando nosotros trabajábamos en esto, no trabajábamos pensando directamente en educación. Lo que nosotros queríamos hacer era darle un instrumento a todos los actores urbanos,
principalmente a las entidades locales, a los ayuntamientos, que son con los que nosotros trabajamos directamente y que son los que como administración más cercana al ciudadano realmente pueden aplicar este tipo de políticas. ¿Para qué? Pues para que dejaran de ver sus ciudades como departamentos estanco, por un lado vivienda, por otro lado movilidad, por otra parte medio ambiente, economía circular, tema de residuos, tema de cambio climático, temas de nuevas tecnologías, temas de vivienda, o sea, de cohesión social, para que dejaran de verlo todo como departamentos estancos, normalmente vinculados a las competencias de las distintas concejalías y tuviesen una visión más integrada de lo que estaba pasando realmente en la ciudad. Y ese es el objetivo con el que se creó y con el que se elaboró la agenda urbana. No os miento si digo que en un primer momento esta nueva forma de ver las ciudades, incluso a nivel del ministerio, tenía sus pros y sus contras. Tardamos mucho en que realmente este documento se pudiera aprobar y finalmente se aprobó en febrero del año 2019. Desde entonces hasta ahora, no solamente se ha mantenido su aplicación, sino que se ha convertido en una política de Estado, en una política de gobierno, hasta el punto que el Ministerio de Fomento, que es donde esto se creó, ha cambiado su nombre para convertirse en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que realmente esta nueva forma de ver las ciudades de una manera estratégica, cuando hablo de ciudades no quiero llamaros a engaño, se llama urbana porque viene de esos acuerdos internacionales que tenían que tenían el sobrenombre de urbanos, pero estamos siempre teniendo en cuenta tanto las áreas urbanas como las áreas rurales y fundamentalmente cómo ambas se relacionan con su contexto territorial, ¿vale? Estamos incluyéndolo todo. Lo que decía, esta nueva forma de pensar y de planificar ha tenido tanta potencia y se ha visto como un objetivo realmente tan importante en la política de gobierno del Estado que ha cambiado el nombre del ministerio que le ha dado origen y además, y creo que es anecdótico ahora mismo, pero creo que también demuestra la importancia que tiene, dentro del plan de recuperación y resiliencia que se acaba de aprobar, que se acaba de presentar por parte del presidente del gobierno, el área prioritaria, la primera área se llama Agenda Urbana y Rural y Cohesión Territorial. Os comento esto simplemente para que seáis conscientes o para que seamos en realidad todos conscientes un poco de qué visión tiene esto y hacia dónde queremos ir. ¿Qué aporta la agenda urbana en relación con lo que teníamos anteriormente? Como digo, no supone una ruptura con todo lo anterior. Todo lo contrario, lo que se busca es dar continuidad. Es dar continuidad a unas agendas 21 que tuvieron su origen en una carta de Aalborg hace ya mucho tiempo, pero que todo esto ha ido progresando a través de la serie de los acuerdos internacionales que se han ido aprobando posteriormente, desde la Declaración del Milenio, pasando por la Agenda 2030 hasta donde estamos obviamente, actualizarlo y ponerlo todo en relación. La agenda urbana, esos 10 objetivos estratégicos, están perfectamente alineados con los 17 ODS, con las 169 metas y busca fundamentalmente llevar a cabo actuaciones en una serie de líneas de aplicación, Estas líneas son, en primer lugar, la normativa, de manera que cualquier agente que tenga competencias normativas, obviamente, que intervenga en la ciudad, pueda adoptar o deba adoptar cuando sea necesario modificaciones de carácter normativo que ayude a que nuestras ciudades mejoren, tengan un desarrollo sostenible más integrado y más coherente. Por eso, estas medidas de carácter normativo normalmente van a ser abordadas desde la Administración General del Estado a través de leyes como la Ley de Vivienda, que seguro que a todos os suena, o la Ley de Planeamiento, la Ley de Arquitectura, que ahora mismo inicia su proceso, pero también a través de la Orden Ministerial de Accesibilidad, que es importante, pero también de las competencias normativas de las comunidades autónomas y de las propias ordenanzas locales a través de sus competencias, como digo. Pero además se establecen medidas de planificación, a través de planificación estratégica, de mejora de la gobernanza, que para nosotros es fundamental, porque uno de los principales defectos que hemos detectado a nivel de urbanismo, a nivel de ciudades, ha sido precisamente pues, que esas concejalías de los ayuntamientos, que esos ministerios entre sí, que esas consejerías de las comunidades autónomas no hablábamos, todos nos virábamos a nuestras competencias y dejábamos de ver lo que estaban haciendo los demás, aunque al final lo que hacemos todo termina teniendo sus efectos en las ciudades, que es donde vive la mayor parte de la población. A nivel de España, más del 80% de la población vive ya en ciudades. Entonces, lo que digo, otro de los objetivos fundamentales de la agenda urbana es mejorar esa coordinación, esa gobernanza. También la financiación, obviamente, que es muy importante para los ayuntamientos, pero por último, una función que a nosotros nos parece básica, que es el intercambio la difusión y el intercambio de experiencias y de conocimiento y la formación.
Entonces, como digo, por resumir, las actuaciones de la agenda urbana van orientadas a una mejora de la normativa, a una mejora de la planificación, a una mejora de la financiación, a una mejora de la gobernanza y a una mejora de la difusión, intercambio de conocimiento y formación. Me voy a centrar, obviamente, por razones lógicas, en la última parte, en la formación y el intercambio de conocimiento. En un primer momento, para la agenda urbana es fundamental el tema de la capacitación en estos nuevos modelos internacionales por parte de los municipios, fundamentalmente, de los técnicos que tienen que llevar a cabo estas actuaciones y cambiar el chip y buscar esa visión integrada que hasta ahora no existía. Pero por eso nosotros desde el Ministerio organizamos jornadas, organizamos seminarios, vamos a cursos, para precisamente fomentar esta nueva visión, este cambio de paradigma en lo que ha sido las políticas urbanas hasta el momento. Pero dentro de todo este proceso también tenemos una importancia, o le damos una importancia clave al intercambio de experiencias. Las experiencias que se han llevado a cabo en un municipio que han funcionado bien, poderlas transferir a otros municipios, cómo ponerlas en común a través de la página web del Ministerio y a través de todos los foros que se están abriendo, entre ellos el Foro Urbano Español, que si todo va bien se va a celebrar en el año 2021. Dentro de todos estos elementos, como digo, son un elemento clave las universidades. ¿Por qué? Porque, como parece lógico, donde se forman todos los agentes que posteriormente van a tener una repercusión trabajando en las ciudades, en las áreas urbanas, en las áreas rurales y que con independencia de cuál sea su capacitación profesional. Estamos hablando lo mismo de arquitectos que de abogados, que de urbanistas, que de geógrafos, que cualquier persona que en este momento va a tener la posibilidad de incidir en las ciudades a través de cualquier actuación. Todo esto, como digo, siempre sin olvidar el marco general de la Agenda 2030. ¿Qué hacemos con la agenda urbana? Aterrizar esos objetivos globales que con frecuencia se quedan como muy en las nubes porque hablamos de mejorar la pobreza y de tal, con toda la lógica, que es lo que realmente es un avance súper importante a nivel mundial, que todos los estados se hayan puesto de acuerdo en la consecución de esos objetivos y que además obliguen no solamente a los países en vías de desarrollo, como venía siendo habitual, sino a todos con independencia de cuál sea su nivel de desarrollo, pero eso lo tenemos que facilitar, tenemos que traducir ese lenguaje general y asentarlo y llevarlo a las ciudades. Esa es la función que tiene la agenda urbana. ¿Cómo se hace eso? A través de los planes de acción locales que están elaborando los municipios, pero también a través de los planes de acción que están elaborando universidades, que están elaborando colegios profesionales, etcétera, cada uno en el ámbito de sus competencias. Con las universidades, sobre todo se centran obviamente en jornadas, en temas de difusión, de jornadas de participación. Con los colegios profesionales, lo mismo, es capacitación para los técnicos de cada uno de los colegios profesionales. El sector privado lo está interiorizando y está viendo que la agenda urbana es un buen instrumento para aterrizar esos objetivos globales de la Agenda 2030. Pero nuestro fundamental actor son las entidades locales. Para ello, se han identificado en este momento 30 municipios que están elaborando sus planes de acción, de acuerdo con una metodología que otorga, que la agenda urbana pone a disposición de estos municipios. Es una metodología muy simple, muy básica y, como digo, lo único que pretende es ser un instrumento que facilite a los ayuntamientos tener una visión estratégica de las ciudades. Y hasta aquí la parte más institucional. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con las escuelas? ¿Qué tiene que ver todo esto con la formación? Pues desde la perspectiva técnica del urbanismo, una de las principales vulnerabilidades que consideramos que siempre hemos tenido a lo largo de nuestra historia es la falta de cultura de la participación ciudadana. Y creemos que ello es por varios motivos, fundamentalmente porque alguien solo interviene aunque la ley prevea, por ejemplo, procesos de audiencia o de información pública, la gente en realidad solo interviene en estos procesos cuando les afectan directamente. No tienen conciencia de que realmente ellos pueden decidir cómo pueden ser sus ciudades, de qué manera, cómo pueden mejorar su calidad de vida y en qué condiciones, ¿no? Entonces empezamos a analizar un poco todos estos temas y nos dimos cuenta de que sí, que la formación a nivel de universitarios era interesante, pero que lo que teníamos que hacer es intentar incidir en esta formación desde la más tierna infancia, desde los niños más pequeños, a través de la formación de las escuelas. Y consideramos que una de las actuaciones en las que el Ministerio tendría que trabajar es precisamente en intentar llevar a los niños en primaria, secundaria,
la conciencia de ciudad, la conciencia de ciudadanos como habitantes de los pueblos y ciudades y como posibles agentes y actores en su entorno. Y superar esa visión simplemente limitada a los temas más medioambientales, de los que nosotros sí que éramos conscientes, porque aquí casi todos los miembros del equipo son padres o son madres y son muy conscientes de cómo los niños tienen asentado la necesidad de, pues no sé, de ahorrar agua o de ahorrar energía o de reciclar y demás, llevarlo un poco más lejos a esa perspectiva de la ciudad, ¿no? Y con estos objetivos, pues consideramos que había que identificar claramente una acción dentro del plan de acción que propone la Agenda Urbana para la Administración General del Estado en la que se tuvieran en cuenta, en primer lugar, una coordinación con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que para nosotros era básico, porque claro, la única forma que nosotros teníamos como Ministerio de Transportes de llegar a las escuelas era a través del Ministerio de Educación. En segundo lugar, para ello, en relación con esta relación, se ha firmado un protocolo de colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional para poder coordinar objetivos y alinear nuestras metas. En segundo lugar, vamos a intentar traducir estos objetivos de la Agenda Urbana Española para mayores, vamos a intentar traducírselo a los niños. Y a tal fin se ha elaborado una guía didáctica, que es una guía pues como una especie de cuento que se presentó sobre todo como un instrumento, como una herramienta puesta a disposición fundamentalmente de los profesores para que llevaran a sus clases, a los niños, todos los trabajos en los que nosotros hemos estado, todas las actuaciones en las que nosotros estamos trabajando. Propiamente no es la traducción literal, porque si os animáis a verla, bueno, la guía es esta. A ver, es esta. La he puesto en el chat ahora, ¿vale? Está accesible también en la misma web y es sobre todo, pues eso, como una especie de cuento, de prácticas. Está hecha por un profesor con mucha experiencia en trabajo con los niños, es una especie de cómic, da ideas a través de páginas web o de apps para que se puedan trabajar estos temas, ¿no? Vale, pues os decía, protocolo con educación, la elaboración de la guía y ahora queremos ir como un paso más allá y es ahí donde SENRED creemos que tiene muchísimo potencial y que podemos tener una colaboración que genere interés para ambos. En primer lugar, porque por mis conversaciones con Gabriel, que además transmite muchísima ilusión y mucho entusiasmo, nos hemos dado cuenta de que al final nuestros interlocutores son los mismos, porque de alguna manera los ayuntamientos tienen que estar relacionados con todos estos temas y que los interlocutores de las escuelas también tienen que estar vinculados a los ayuntamientos y cómo están haciendo sus políticas, de manera que los niños fomenten esa participación que echábamos de menos a nivel técnico y que desde el principio se genere esa cultura de participación en la ciudad, en los entornos urbanos, en los entornos rurales, como digo, con una visión integral, que no sea simplemente por partes, sino con una visión lo más transversal posible. Entonces empezamos a hablar y Gabriel nos comentó pues cómo estabais trabajando, cómo habíais venido trabajando durante mucho tiempo con las agendas 21 escolar, cómo las habíais hecho y también en vuestro interés de adaptaros a las nuevas políticas del gobierno, a la nueva política del ministerio y cómo la agenda urbana se podía ofrecer como un buen instrumento para poder orientar todas las cosas que ya estabais haciendo en los colegios en un marco distinto, ¿no? En un marco más amplio, que es lo que pretende ser la agenda urbana. Y en ese sentido, pues hemos llegado hasta aquí. O sea, a partir de aquí nuestra colaboración es absoluta para todo. Obviamente para nosotros es un placer poder colaborar con vosotros, ayudaros en lo que esté en nuestra mano y al contrario, pues pediros ayuda de entre vuestros distintos colegios, desde las distintas redes a las que representáis, para que si podéis hacer llegar a los municipios desde otra perspectiva, desde las escuelas, todo lo que estamos trabajando aquí, pues creemos que en realidad es un objetivo común para todos. Nosotros a nivel técnico estamos trabajando, como digo, con los ayuntamientos a través de esos 30 que ya se han identificados, con los que se va a firmar protocolos de actuación para cuando si cumplen y si se adaptan a la metodología que propone la agenda se puedan identificar como verdaderos proyectos piloto que sirvan para todos los demás municipios que quieran hacer sus planes de acción y nos parece que sería muy interesante pues que vosotros desde vuestros municipios os pudieseis poner en contacto con los ayuntamientos, hacer estas experiencias, hablarle de la agenda, o sea, como de alguna manera atacar lo que son las ciudades y los temas urbanos desde esos 10 objetivos estratégicos, desde todas las perspectivas posibles. Vosotros desde la formación y nosotros desde una perspectiva más técnica.
¿Cómo podemos hacer esto? Pues Gabriel, no sé si ahora ya te toca un poco, te cedo la palabra a ti. Nosotros proponíamos la opción de hablar, sobre todo en un primer momento, con los municipios que ya estaban elaborando sus planes de acción, de manera que fueran vuestros interlocutores más directos. Nosotros estamos totalmente abiertos a cualquier opción, posibilidad, método de trabajo, para lo que necesitéis, contáis nuestro apoyo. La semana pasada tuvimos la posibilidad de reunirnos con la nueva subdirectora del Ministerio de Educación y Formación Profesional que va a llevar estos temas. No solamente creen en ellos profundamente, sino que creen que es un objetivo fundamental para tener en cuenta para redactar la nueva estructura que está llegando ahora mismo al Ministerio en relación con los temas de la sostenibilidad. Y además, pues vinculados a ese protocolo de actuación que hemos firmado con ellos, al que hemos hecho referencia, pues creo que es el momento ideal para que todos de alguna manera organicemos nuestro trabajo y nos pongamos de acuerdo, nos coordinemos, vamos. Ahora sí, Gabriel, te cedo la palabra y te voy apostillando lo que vayas comentando, si te parece bien. Sí, de hecho, lo que te quería comentar o preguntar, ¿no? En relación a por qué estamos haciendo el pilotaje en Alfaro, ¿vale? Porque que realmente es incipiente, porque surgió la idea, hicimos un contacto el 24 de julio con ellos, con el ayuntamiento, y el viernes pasado, no, el anterior, ya hace 10 días, ¿vale? Entonces, bueno, si quieres comentar algo de esto, porque igual así ya vamos concretando un poco más y os decimos, pues eso, en qué momento estamos ahora con eso. Exacto. Vale, pues dentro de estos 30 municipios a los que hago referencia, hubo 5 que empezaron desde el minuto 1 con la metodología de la agenda a aplicarla a sus municipios. Y de estos 5 primeros municipios, que en principio van a ser solo estos 5 los proyectos piloto, pero que luego se nos fue de las manos, pues fueron los primeros que empezaron a trabajar de acuerdo con la metodología. Y como digo, dentro de estos 5 municipios, el municipio más pequeño, el que representaba a los municipios de menos de 10.000 habitantes, era Alfaro. Eso tiene sus pros y sus contras en el sentido de que, por una parte, le permite ir avanzando un poquito más rápido y es más fácil para ellos elaborar un plan de acción, que de hecho hoy por hoy es el más avanzado de toda España, pero por otra parte, pues tiene las limitaciones de que no tiene recursos, de que todo lo lleva un técnico que es un crack, por otra parte, dicho sea de paso, y que lo está haciendo fantásticamente bien, pero claro, pues que el pobre va como vamos todos con nuestro trabajo. Pero se pensó que este podría ser una buena opción también para empezar a trabajar con Esenred, primero porque resulta que varios colegios de este ayuntamiento estaban en vuestra red, estaban en Esenred. Por otra parte, como digo, porque era el plan de acción local del ayuntamiento más avanzado hasta el momento, porque es un plan de acción ideal, o sea, que cumple perfectamente la metodología que propone la agenda y que, puestos a que esto fuese un proyecto piloto a nivel de plan de acción de la agenda urbana, podría ser también un buen proyecto piloto a nivel de cómo se aplica la agenda urbana a nivel de formación en un municipio como puede ser Alfaro. Creíamos que todo encajaba perfectamente bien y de hecho pensamos que puede seguir siendo así y esa es un poco la propuesta. Obviamente no significa que sea el único, ni muchísimo menos, sino simplemente una forma, un motor para empezar a trabajar que yo creo que puede ser muy interesante para todos. En cualquier caso, aprovecho para deciros, también es verdad que Gabriel está en La Rioja, que está en Logroño, que también Logroño también es un plan de acción de la agenda urbana, pero claro, el nivel del que lleva su elaboración del plan de acción pues es más lento, fundamentalmente vinculado a que es una ciudad más grande, ¿no? Que está todo muy relacionado. En cualquier caso, por lo que he estado escuchando al principio cuando hacíais un repaso de cuáles eran los participantes que estaban conectados, he escuchado Sant Boi de Llobregat. También es plan de acción de la agenda urbana, tiene además unas actuaciones estupendas, me consta y tenía conciencia de ello, de que tenía además un programa de formación muy potente. También puede ser un buen ejemplo para poder llevar allí este trabajo. Y también me consta, como mínimo, seguro que hay más, pero por ejemplo el Consell de Menorca, con el que también es un plan de acción de la agenda urbana española, también tiene unas actuaciones muy concretas a nivel de formación y de vinculación con las escuelas, ¿no? Entonces, he puesto ejemplos. Sí, Sonia, he puesto ahí en el chat los que tú me dijiste en julio, pero se habrán ido incrementando. Entonces estaría bien actualizar esa lista. Entonces tengo Murcia, que creo que es la ciudad de Murcia, supongo, la capital. Exacto, A Coruña, Castellón,
la Diputación de Barcelona, que hay gente por aquí, o por lo menos el otro día estaban conectados en el foro, Consell de Menorca, la Diputación de Granada y Algeciras. Entonces, sí, ya hasta 30, o sea, hay bastantes más. Me consta, por ejemplo, que Pamplona, que también también tiene unas actuaciones relacionadas con temas de formación. Como decía, está Logroño, en Barcelona está también Viladecans. En la zona de la Generalitat Valenciana ahora mismo está Alcoy, está Alicante. Estamos manteniendo una reunión, mi jefa en el despacho de al lado, con Valencia. Se está moviendo muchísimo y muchos de los ayuntamientos que están empezando a elaborar sus planes de acción también tienen actuaciones muy potentes en temas de formación. O sea, pensar en esos 5 objetivos a los que yo me refería al principio: normativa, planificación, financiación, gobernanza, intercambio de conocimiento y formación. Sin la formación todo lo demás se nos queda muy cojo y creemos que es una muy buena oportunidad que todo esto tenga un discurso coherente, no solamente en esos apartados o en esa forma de ver a las ciudades, sino también en esa forma de coordinarnos nosotros y desde crear una cultura de participación desde pequeños. Estaban preguntando aquí en el chat, Germán, que en qué consiste la propuesta para tener una idea de lo que coincide con sus planteamientos. Entonces, tenéis ahí un enlace que es el documento que hicimos, que lancé yo una propuesta y luego varias redes hicisteis modificaciones, que es el documento que tiene Sonia y que tiene la agenda urbana, en el que le presentamos la manera de trabajar de Senred y que les gustó, y entonces digamos que ese documento sería la base de la metodología. Es un documento que además en el que creo que, bueno, creo no, debería, y si no es así, tendríamos que modificarlo, ¿no? Pero es un documento en el que todas las redes que estamos aquí nos tendríamos que ver reflejados en la metodología, porque también creamos un poco tenemos que ir fabricando nuestro lenguaje y definiciones. Entonces, por ejemplo, la guía didáctica es ese material que han sacado ahora con el Ministerio de Educación, que lo hemos puesto ahí, que es genérico, pues como cuando hacemos un material didáctico sobre los ODS, se pone un objetivo y luego pues un pequeño planteamiento práctico o didáctico de un docente para que lo trabaje, ¿vale? Pero nosotros iríamos una guía metodológica para facilitar que la escuela, con sus proyectos de investigación y acción transformadora en el entorno, fueran actores de su propia agenda urbana, de su entorno, ¿vale? Entonces, en Alfaro, la parte concreta que es en lo que estamos ahora, en la parte de tocar tierra, ¿vale? Nosotros tenemos en Alfaro un centro que lleva en CES desde el principio, que muchos conoceréis a docentes porque han participado también en los simposios y tal, que es el La Salle El Pilar. Entonces, ese cole tiene ya una tradición, además propia de su cole, por ser La Salle, no por ser CES, en los que en secundaria siempre hacen proyectos de investigación y que los ligan a el tema de sostenibilidad. Entonces, nosotros hemos hablado con José Ramón. La agenda está muy avanzada, pero no está terminada. Entonces, el momento chachipiruli en el que nos gustaría que este pilotaje tuviéramos ya todos, me refiero, cuando digo tuviéramos, digo los técnicos de Senred, algunos elementos concretos, es cuando los planes de acción se presenten y se sometan a parte de participación pública. Ese es un momento, ese es un hito dentro del proyecto, porque es como una confin de las que hacemos nosotros en las escuelas, pero de la vida real, una conferencia ambiental, en vez de escolares, del ayuntamiento, donde se hace un proceso y donde ahí, digamos que tiene un peso que un colegio se implique haciendo una investigación y la puede aplicar, ¿vale? Pero hay que entender que eso, por ejemplo, José Ramón lo tiene muy claro y a mí me parece interesante partir de ahí, que por un lado es que tiene que haber cierta independencia, es decir, por un lado está el ayuntamiento y por el otro lado trabajan los coles. Entonces, vamos a crear puntos de contacto para que haya una posible retroalimentación, pero evidentemente el ayuntamiento no está obligado a hacer lo que le digan los chavales ni cómo se lo digan, ¿no? Ni el colegio está obligado a hacer e investigar exactamente algo muy concretito que le pida el ayuntamiento. Y me he puesto en los dos extremos que podrían
deslucir el proyecto y que creo que tenemos que tener claros. Entonces, en medio hay un terreno fértil. Una de las cosas interesantes de la agenda urbana es que es voluntaria. Entonces, el ayuntamiento quiere, y lo mismo que nuestros centros cuando se apuntan a nuestros proyectos, es voluntario. Entonces, en la medida de que ellos quieran y que nosotros les ayudemos con formación y otras herramientas, ¿no?, van a ir avanzando. Entonces, en Alfaro les dijimos, él nos explicó un poco las acciones que tiene. Va a crear una acción. Entonces, hay un paso concreto interesante. ¿Cómo crear ese vínculo en el que pasemos de lo que ya está pasando en nuestras redes, que es que a veces los coles hacen cosas y los ayuntamientos escuchan más o menos a los chavales, pero no deja de ser un hecho puntual? Estoy generalizando, ¿vale? Entonces, va a crear una acción. Cada acción además es muy visual, son como unas fichas con los objetivos lo suficientemente genéricas como para que puedan luego ser flexibles a muchas cosas, pero lo suficientemente concretas para atender a una necesidad estratégica concreta, ¿no? Entonces hay una relacionada con el objetivo 10.4, que es el de gobernanza, y el 4, que tiene que ver con la parte de formación, difusión, sensibilización, ¿vale? Y entonces él va a crear una acción que va a decir, que además la vamos a redactar nosotros, bueno, en colaboración, nosotros le vamos a dar la información y luego él pues le va a dar la forma, en la que dice que el Ayuntamiento de Alfaro tiene una acción en la cual va a colaborar con los centros educativos de la localidad para hacer acciones, y yo ahí es donde voy a meter los elementos, nosotros vamos a meter los elementos del documento de Senred, de las fases y de cómo puede participar un centro, ¿vale? Entonces, como no está lo de la fase de participación pública todavía y el curso estaba empezado y queríamos hacer algo ya, hay unos indicadores descriptivos de un diagnóstico que salen de cada centro, donde al hacer el plan de acción se hace un DAFO, que eso todos aquí hacemos en nuestros proyectos. Entonces, se hace un DAFO y salen unas prioridades, y luego hay unos indicadores objetivos, que es esa herramienta que decía Sonia, que ofrece la Agenda Urbana Española al ayuntamiento para que haga su propio plan de acción. Entonces, ¿qué elementos había en Alfaro que pudieran ser problemáticos para ayudar y concretar algo al cole? Luego el cole va a escoger lo que quiera, y de hecho están las dos vías. Es decir, nosotros vamos a fomentar que los alumnos conozcan qué prioridades tiene su pueblo, ¿vale? Pero que ellos escojan en qué les apetece profundizar. Y, por otro lado, nos dijo José Ramón que también podría ser que un cole empezara a estudiar lo que sea del pueblo, que puede ser que no estuviera recogido en ninguna de las acciones que tiene ni nada, y se detecta una nueva necesidad, y que haya cauces para que eso, pues en las siguientes revisiones del plan o los instrumentos que tenga, o se incorporen acciones. O sea, es algo muy, muy vivo, ¿no? Entonces, en esas líneas que han salido, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Alfaro tiene un término municipal muy, muy grande, es de los más grandes de España, y está la población está localizada en el núcleo urbano, que está en la carretera de Zaragoza, la autovía, el tren, y en la frontera con Navarra, o sea, en un sitio donde está a espaldas totalmente de su término municipal, que el otro día me quedé alucinado que hay un 30 y pico % que es bosques. Y los de Alfaro es que no saben dónde se acaba su pueblo, porque es mucho más. Entonces, ese desconocimiento, hay un desconocimiento de los recursos que hay, de su conservación también, es una zona de alto valor y de interés. Entonces, ahí sale un tema que puede dar pie a proyectos de investigación y a acciones de mejora respecto a incrementar el conocimiento de su término municipal y de sus recursos a los habitantes de Alfaro, que no se conoce. Entonces, eso es uno de los elementos que nos dijo, ideas que surgieron. Entonces, relacionado con nuestros proyectos, y ya me callo, hemos hecho una propuesta en la que nosotros identificamos una fase de prediagnóstico, que le llamamos a esa fase inicial de detectar problemáticas, y aquí es donde entran las dos vías. El cole puede utilizar los datos del ayuntamiento, de su plan. Esos son para nosotros datos de prediagnóstico, donde luego el cole selecciona de ahí esos ítems y dice, bueno, pues voy a ver cómo, por ejemplo, en Alfaro también hay un problema de movilidad urbana. Además, es un pueblo de trazado árabe total, de callejuelas, el centro urbano
laberínticas y tal, entonces temas de movilidad, que ese cole además había hecho cosas de movilidad. Pero luego el cole tiene que hacer un diagnóstico, es decir, se basa en eso y luego coge un diagnóstico y, bueno, yo me voy a centrar en esto y voy a ver cuál es el conocimiento de los topónimos de los lugares que eran importantes antes del término municipal de Alfaro y que se desconocen. Y voy a hacer unas encuestas a los habitantes de Alfaro, los chavales, diciendo, pues, el Viano, el no sé qué, el Saledgar de no sé dónde, el tal, a ver qué conocimientos hay y qué no, y a partir de ahí diseñar acciones, ¿vale? Me lo estoy inventando, pero bueno, para dar una idea como más concreta. Y luego estaría la otra vía que os he comentado antes, que sería que el prediagnóstico lo hiciera el cole, como cuando en nuestros proyectos hacemos mapeos y otra serie de problemas en las que los alumnos salen, identifican problemáticas y luego buscarían, si eso está o no en la agenda urbana, buscarían datos complementarios de la situación municipal. Si está, genial, porque además estaría alineado ahí. Si no, pues el ayuntamiento vería a ver si eso es una línea de acción interesante y avanzarían. Y luego estaría la parte de las acciones. Entonces, nosotros hemos llegado hasta ahí. También vamos despacio con José Ramón, porque es lo que decía Sonia, y lo explicó Juan Carlos ayer, ¿no? Él es el arquitecto del pueblo y tiene mogollón de cosas de trabajo. Y esto es como un extra, entre comillas, hasta que se consolide, se firme el convenio, él lo tenga claro y va al ritmo que puede, ¿no? Entonces, tampoco queríamos agobiar, porque luego está la parte de acción, de las acciones, que por ahí se podría entrar también en la agenda urbana. Se podría hacer el proceso completo con esas acciones, ¿vale? Que en teoría, en principio, sería el ideal, pero también va a haber acciones que un ayuntamiento, precisamente uno como Alfaro, que nos dijo que no tiene luego muchos recursos para hacer todo lo que les gustaría, que hay acciones que podrían hacer los coles, ¿vale? Entonces, una acción reciente que ya no va a poder ser para los coles, pero que se podía haber hecho, es que en el diagnóstico hay una línea muy potente del proyecto de Alfaro, tiene que ver con el tema de, no lo voy a decir bien, pero el tema verde, de espacios verdes y... Infraestructura verde. Infraestructura verde, gracias. Entonces, en la infraestructura verde se veía que había bastante abandono de esos alcorques y árboles plantados y pequeñas arboleditas en el municipio, y entonces se hizo un chequeo y una reposición de planta y ver cómo estaban. Entonces, eso, si se hubiera llegado a tiempo, podía haber sido una acción que un cole de Alfaro desde la acción podría haber trabajado también. Hay una acción concreta que se quiere hacer y el cole genera una investigación alrededor de eso y los chavales podrían ejecutar las acciones. Y en eso estamos más o menos ahora. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Un segundito, un poco por contestar también las preguntas que están saliendo en el chat. Por ejemplo, dentro de Castilla y León está trabajando Salamanca. Salamanca es un proyecto piloto, es un plan de acción que probablemente sea proyecto piloto. También Soria está muy interesado, aunque va menos avanzado. Pero os comento una cosa, la idea no es que solamente puedan hacer esto las escuelas de aquellos municipios que se hayan identificado como proyectos piloto, nada que ver. O sea, el hecho de que tengan un plan de acción creemos que puede ser un aliciente para que exista esa vinculación entre escuelas y ayuntamientos, pero esto tiene su vida propia dentro de las escuelas. O sea, igual que las han tenido siempre las agendas 21 escolar, se trata de ir un poco más lejos. Comparto con uno de los compañeros el tema de que la educación ambiental es más amplia y la agenda urbana es más concreta. Depende, o sea, esto podemos estar discutiendo toda la vida y en muchos aspectos. O sea, lo único que tenemos claro es que, como decía antes, donde se plantean los principales problemas, también los medioambientales, es donde más gente vive y eso, obviamente, hoy por hoy en España es en las ciudades y también en las áreas rurales. ¿Cómo conectar las áreas rurales y urbanas con su entorno territorial, medioambiental? Obviamente tiene una influencia muy importante y es en las ciudades donde esos problemas medioambientales de movilidad y todo lo que tiene que ver con ese ámbito medioambiental tienen mayor repercusión. Entonces, si actuamos ahí, si ampliamos ese enfoque a todo lo que tiene que ver con otros aspectos como son el social y también el económico, que también tienen mucha relación con el medioambiental, creemos que vamos ampliando la visión transversal, que es lo que aporta la agenda urbana en relación con agendas anteriores que han estado muy centradas en reciclaje y tal, que perfecto, que genial, o sea, que queremos que
no solamente es necesario impulsar eso, sino fomentarlo, pero que creemos que esta visión nueva de las ciudades además permite desde la más tierna infancia adquirir esa cultura de ciudadano, de participación que creemos o que nos parece que es muy, muy interesante, ¿no? He sido yo, Sonia, perdona, por matizar. Seguramente cuando has hablado con Gabriel habrá surgido más de una vez en la conversación, ¿no? Pero es que nosotros no entendemos lo medioambiental como lo ecológico. Lo medioambiental, la definición de medio ambiente abarca todo, abarca tanto la naturaleza como los medios humanizados. Entonces, abarca todo, ¿no? Entonces, esos chips que oímos fuera de nuestro campo y son los habituales, cuando te parte inicial de justificación diciendo que no solo es lo medioambiental, claro, para nosotros lo medioambiental es todo, no solo la naturaleza, no solo lo ecológico, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo que es lo que se trabaja, es más, una parte de todo lo que trabajamos nosotros, que trabajamos bastante más, ¿no? Yo veo la guía que nos ha puesto aquí y son cosas que trabajamos todas y cada una de ellas, pero algo más, o sea, hay bastante más que estas cosas, ¿no? Nada, era simplemente una acotación a nivel teórico, pero por lo demás, o sea, me parece genial seguir por esta línea de trabajo y fantástica. No lo dudo, José Manu, perdóname si, o sea, yo hablo desde la perspectiva más técnica, que es la que nosotros tenemos, y nosotros cuando hablamos de medioambiental a nivel de administración local, por ejemplo, hablamos de la Concejalía de Medio Ambiente contra Concejalía de Urbanismo, contra o sea, lo que nosotros tenemos, por eso probablemente la terminología o la forma de hablar la más adecuada y os pido disculpas en cuanto a los conceptos. No, en absoluto, no, en absoluto. O sea, estamos ya añado otro matiz más, ya que estamos en esto y acabo. Cuando hablas de esas famosas tres patas, ¿no? De lo social, de lo medioambiental, que sería lo ecológico, y la sociedad y la economía, nosotros tampoco la entendemos de esa manera, ¿no? La economía es una actividad social y la sociedad y está dentro de la sociedad, ¿no? Ese paradigma es precisamente uno de los que queremos cambiar. Y la sociedad no está al margen de la naturaleza. La sociedad es algo que se da dentro de la naturaleza. Por lo tanto, no lo entendemos como tres patas, sino como una esfera dentro de otras esferas cada vez más amplias. Sin más, ya me callo. No solo me parece muy interesante, sino obviamente una visión que va mucho más lejos de lo que nosotros tenemos, por lo que te comentaba, porque nuestra visión pretende superar simplemente esa parte de departamentos competenciales a nivel de administración, que es donde nosotros nos movemos. Por eso, insisto, por ahí hablabais de la red de Ulasarea, vamos, de la Asociación de Municipios para la Sostenibilidad. Y en su momento, porque ellos sí que están más vinculados a ese tema competencial, sí que teníamos estas discusiones y siempre buscábamos saber cuál era el mejor enfoque, ¿no? Por eso me he ido un poco en ese sentido. Obviamente, con vosotros y desde la perspectiva de la educación, que vais mucho más por delante, y ojalá consiguieses conseguir ese objetivo que es el que buscáis, porque eso también... A ver, en realidad buscamos lo mismo, o sea, ampliar el concepto. Básicamente es ampliar el concepto, que sea lo más integrado posible. Eso es. Que no hablemos solamente de departamentos. En ese sentido, y también por seguir un poco con el tema de las preguntas del chat, efectivamente las comunidades autónomas, algunas de ellas, entre ellas el País Vasco, tiene su propia agenda urbana. O sea, como digo, este proceso de traducción de las agendas internacionales se ha hecho no solamente por parte de la Administración General del Estado, sino también por parte de algunas comunidades autónomas. La más avanzada en la que ya ha aprobado su agenda es el País Vasco, pero también están trabajando en ella Andalucía, que también la ha aprobado con una visión un poco distinta, más académica. También Cataluña está trabajando en su elaboración. Extremadura específicamente a través de su ley también tiene muy incorporado todos los objetivos de la agenda. Me refiero que esto no solamente es a nivel de Administración General del Estado, y lo que busca es simplemente eso, cambiar el enfoque y ampliarlo lo máximo posible. Y solamente dos cositas más porque se acaba el tiempo. Como decía, en primer lugar, que esto es totalmente voluntario, tanto para las administraciones locales como obviamente en el caso de vuestra red, para los colegios que quieran hacerlo y que puedan hacerlo, que somos muy conscientes de que hay cosas muy bien hechas ya en los colegios.
igual que las hay en los ayuntamientos. Nuestro criterio con ellos es siempre el mismo. No se trata de borrar todo lo que ya se ha hecho, sino de darle visibilidad, de ponerlo en valor y de mejorarlo en aquellos apartados que quizás se han quedado un poco abandonados. Y lamentablemente, pues porque no han tenido en cuenta aspectos sociales y no han tenido en cuenta aspectos económicos. Y por otra parte, el hecho de que la visión sea lo más integrada posible. ¿Se necesita para implementar la agenda urbana en las escuelas que haya una relación totalmente directa entre municipios y escuelas? Obviamente no. O sea, las escuelas tienen su independencia y pueden hacer los programas y los proyectos que consideren oportuno. ¿Qué creemos que mejoramos con esta interacción? Pues que esa mejora de la gobernanza ponga en relación a los municipios y que haga que realmente las escuelas y los alumnos, fundamentalmente, sean verdaderos y se entiendan como verdaderos agentes involucrados en las decisiones que se toman en la ciudad. ¿Implica un compromiso para los ayuntamientos? Obviamente no, pero si lo que estamos intentando a nivel de urbanismo en los ayuntamientos es que se fomente la participación, parece lógico que las escuelas, a través de los alumnos, tengan algo que decir en los procesos. Luego, cada corporación tomará las decisiones que estime oportuno dentro del plan y que para eso los han votado. Pero esa vinculación, ese proceso, ese instrumento para poder orientar la participación, creemos que puede ser muy interesante. Y luego, fórmulas para participar, pues como ha dicho Gabriel, todas las que se os puedan ocurrir a vosotros, que para esto tenéis muchísima más visión que la que podemos tener desde aquí. Nosotros nos parecía interesante que cuando los planes de acción estén más avanzados, pues las escuelas, como digo, tengan mucho que decir en los procesos de participación, pero como hay unos municipios que han empezado por hacer un proceso de participación muy amplio antes de empezar a trabajar en la identificación de las acciones. Hay otros que todo lo contrario. Primero, a nivel técnico, han trabajado un poco de acuerdo con su diagnóstico las acciones y a partir de ahí, cuando se apruebe el plan, quieren elevarlo a la participación pública. Cada municipio lo está haciendo de su manera, por eso cada escuela o cada centro va a tener que ver las posibilidades de cómo mejor relacionarse con ellos. Lo que está claro es que todo lo que ya se está haciendo en las escuelas, más muchas cosas más, tienen encaje en la perspectiva de la agenda urbana. Y en ese sentido, pues os animaría un poco a eso, a bichearla, a verla y a plantear opciones. Por nuestra parte, la disponibilidad es absoluta y para lo que necesitéis, vamos. O sea, y me consta que también por parte del Ministerio de Educación. Muy bien. Vamos muy apretados de tiempo y creo que es interesante dar la palabra, bueno, la pedirá a todos, pero tiene la palabra Germán Llerena, que hace un rato que quería intervenir. Sí, quítate el micro. Perdón, ahí. Sonia, pues muchas gracias por la explicación y Gabriel también por aterrizarlo en nuestro terreno y así. Entonces, creo que los elementos, o sea, está claro que hay una estrategia o digamos un concepto que compartimos y que nosotros no lo llevamos a cabo siempre como queremos ni hasta el punto que queremos, pues porque no tenemos la capacidad, no porque no tengamos la idea, que la idea quizás sí ya la tenemos y la compartimos, pero por otras razones, ¿no? Por razones de recursos y de mandatos. Es decir, ¿no? Pero eso tú ya dices, nosotros no tenemos competencias. Claro, no hay competencias para obligar a los ayuntamientos, digamos, a dar un paso más y tampoco hay recursos, pero algún elemento nuevo habría que poner sobre la mesa para poder conseguir los objetivos, porque es muy de agradecer que se llegue con planteamientos humildes y de reconocimiento del trabajo que ya se hace. Eso se agradece mucho y está muy bien y así, pero claro, también hay que conseguir poner algún elemento nuevo, porque si no, nosotros ya hacemos todo lo que podemos, digamos, porque no tenemos los elementos para dar un paso más. Estemos donde estemos, algunos muy atrás, otros muy adelante, pero no hemos conseguido dar más pasos, pues mira, porque yo no tengo más tiempo, o porque no tengo más recursos, o porque yo ya hice un proceso y ya me han dicho que por favor otro no, y cosas así, ¿no? Entonces, no sé, algún elemento de diagnóstico que la gente de arquitectura tenéis capacidad de hacer, de diagnóstico sobre el territorio. Por ejemplo, hay algún trabajo que hizo la Diputación hace mucho tiempo con la Fundación Terra, en que se hacía todo un diagnóstico de capas y tal, que daba elementos nuevos un poco pues para que la gente jugara con cosas nuevas y tuviera nuevas informaciones sobre el territorio, o para la incidencia o para la participación. Por ejemplo, el tema del reciclaje, es para poner un ejemplo. Siempre se trabaja el reciclaje y no se trabaja en otros temas.
Pero en realidad la idea de las 3 R's es muy clara, que no queremos trabajar sobre reciclaje, que queremos antes trabajar sobre las otras cosas, pero no lo conseguimos porque no tenemos elementos, porque en el fondo hay dinero para hacer reciclaje, porque es algo que le interesa al sistema y todas las cosas, y no detenerse, digamos, y no hay dinero o no hay maneras de conseguir que se detenga el sistema con la prevención, con tal. Y entonces tampoco sé si hay un elemento nuevo de planteamiento que es en vuestro planteamiento, que es el del decrecimiento. Por ejemplo, en los indicadores. El decrecimiento en la arquitectura es súper complicado, en el urbanismo no existe, o sea, nadie sabe hacer urbanismo decrecentista, pero de alguna manera hay que inventárselo. No sé si vosotras, que estáis ahí en ese puesto, podríais avanzar por ahí. Y ya está, muchas gracias. Dos cosillas. Esto queda horriblemente mal después de todo lo que he dicho, pero tengo que decirlo. A ver, es verdad que esto es voluntario y es verdad que la agenda urbana no tiene recursos aparejados, pero precisamente... A ver, micros por ahí, un momentito. ¿Alguien tiene micro por ahí abierto? Vale. Además, no puedo silenciarlo. La intención fundamental, o sea, una de las intenciones que hay es que los municipios tengan sus agendas hechas de manera voluntaria antes de que haya ayudas externas. ¿Por qué? Porque hemos vivido una experiencia con los fondos europeos a través de la SEDUSI, que no sé si os suena, pero que ha sido una fórmula en la que ha llegado muchísimos millones de euros desde Europa y ha llegado a los municipios y los municipios han hecho rápido y corriendo, en muchas ocasiones a través de consultoras, estrategias para simplemente poder optar a esa convocatoria de ayudas. Entonces, lo que queremos es evitar eso de tal manera que la idea inicial es, primero, ten tu estrategia y luego con esa estrategia solicitan las ayudas en Europa o en la Administración General o de la comunidad que tú quieras. Entonces, ¿por qué digo esto que no tiene nada que ver con esta temática a priori? Pues porque sí que va a haber financiación. Lo que nosotros buscamos con esto es que los ayuntamientos se adelanten a esa financiación y cuando llegue ya tengan sus estrategias hechas. Y a esto tengo que unir la situación que tenemos ahora mismo, plan de residencia y recuperación. Como decía antes, es uno de los objetivos fundamentales. Se ha solicitado en la Carta de los Reyes Magos ayudas para implementar estos planes de acción. Si esta estrategia ya existe, si esa comunicación incluso entre ayuntamientos y escuelas ya existe de manera previa a la convocatoria de ayudas, siempre va a ser más fácil poder obtener que una acción del Ayuntamiento de Alfaro o de cualquier otro municipio que tenga que ver con los colegios tenga financiación. Parece que es como muy liosa la cosa, pero en el fondo todo esto tiene cierta lógica. ¿Y qué pasa con los ayuntamientos? Pues que la idea es que, aunque ahora mismo es totalmente voluntario, llegará el momento en el que se sientan en la necesidad de hacer las estrategias si quieren poder optar a estos fondos. Es un poco la evolución de todo este discurso. En ello estamos trabajando y para ello estamos intentando y coordinándonos con el Ministerio de Hacienda y Economía. Eso en ese sentido. Y en el otro sentido, en relación con la otra consulta o con la otra referencia que hacías, lo mismo son... ¿Cómo llegamos a más? Pues a través de las fórmulas que a vosotros os ocurran. Vosotros sois quienes mejor conocéis a los municipios. Entonces, nosotros tenemos constancia, por ejemplo, que en Navarra hay un programa de buenas prácticas de temas de urbanismo, que ahora mismo tenemos el jurado, o sea, tenemos las buenas prácticas y nosotros formamos parte del jurado como ministerio y tenemos 3 buenas prácticas identificadas de escuelas súper bonitas, y súper interesantes con esa participación social que incluye el aspecto económico, que incluye a las escuelas, que incluye... Entonces se trata un poco pues de eso, de darle un poquito de forma, o sea, se trata de poner en valor lo que se hace, ampliarlo para que no se quede siempre solamente en una actuación de reciclaje, una actuación de en bici a las escuelas, que ya es mucho, muchísimo, pero que podemos llegar un poquito más lejos, ¿no? Pues esa es un poco la idea. Yo sí que, como son las 10... Y esto da para más, pero eso es positivo porque hay mucha chicha. Sí que os quería ofrecer aquí así un poco a pelo y parte del plan de acción. Nosotros, te digo, Sonia, hicimos un grupo de técnicos, de los cuales creo que todos o casi todos están aquí, para hacer el seguimiento de lo de agenda urbana. ¿Vale? Entonces, es decir, que es una tarea que está empezada, pero que va a continuar este curso.
Entonces, en relación con este primer contacto con Alfaro y con José Ramón, hemos quedado con Sonia de intentar buscar una fecha próxima, pues la semana que viene, a ser posible, porque nosotros tenemos prisa para ofrecerle cosas al cole ya, para que ella nos hiciera una formación de elementos ya yendo a líneas más concretas, porque claro, de repente nosotros nos encontramos un listado gigantesco de descriptores abstractos que tengo aquí, nada menos que, bueno, no te puedo decir el número, pero 39 no, sí, 39. Son 39 datos descriptivos, 39 sí, pero... datos descriptivos que luego cada uno de estos hay que ir a ver qué significan y por qué es un problema o no, y si en relación con nuestros proyectos de investigación, si se nos ocurren líneas donde un cole podría intervenir. Entonces, esa sesión la íbamos a hacer nosotros con ella, pero nuestra idea era abrirla también a los técnicos que estáis en esa comisión de trabajo, que por cierto voy a poner aquí el enlace para que le echéis un vistazo. A ver, listado de los participantes en Agenda Urbana que me disteis, porque puede ser que haya algún territorio que no esté, de los que estáis hoy aquí, o algún compañero, si hay cambios, me enviáis un correo, ¿vale? Entonces yo os invitaría, porque os mandaría la información de lo que vamos a hacer y os invitaría a esa sesión, un webinar que me dijiste, Sonia, eso que es una reunión de una telereunión de trabajo, ¿vale? Entonces, digamos, por no terminar como sin saber qué se va a hacer, sino que ahora hay un siguiente paso, entonces los que queráis y podáis, porque tienen que influir sobre todo el poder también, pues os ofreceremos estar ahí para facilitar ese trabajo, porque al final el pilotaje que estamos haciendo en Alfaro, nuestra intención es que lo que hagamos se generen procedimientos y materiales que sirvan a que lo hagáis en las demás redes, ¿no? Y sí que me gustaría, Sonia, que cuando pudieras me enviaras por correo el listado de esos municipios que tenéis ya comprometidos para pasarlo de inmediato a los compañeros y que puedan ir haciendo esos contactos, que es lo que nos pasa con nosotros con Logroño, ¿no? Logroño está todavía en una fase previa, nos está costando más contactar y a ellos organizarse, con lo cual en breve intentaremos... no sé, no encuentro quién tiene el micro abierto, eso es lo peor, así que no puedo apagarle el sonido. Y eso, no sé, pues no sé si queréis comentar algo más. ¿Alguien? Hemos recogido cosas en el chat que se pueden seguir hablando en esas reuniones que vamos a seguir. Y por parte de todos, darte las gracias, Sonia. Ha sido muy claro y muy bien estructurado y explicado. Y vamos, que creemos que no es casualidad esto. Es decir, esto en realidad ha venido porque el Ministerio de Educación nos dijo a Esenred, porque veían que dentro del Ministerio éramos el modelo de proyectos más alineado con lo que con aplicar la agenda urbana. Estáis en ese convenio. Nosotros estuvimos ayer con las personas que estuvieron reunidas contigo del Ministerio de Educación y seguimos en esta alianza para mejorar los proyectos y que continuamos. Perfecto, no, por mi parte agradeceros la oportunidad. Realmente creo que para nosotros es súper interesante poder colaborar con vosotros y creo que pues eso, que yendo de las manos siempre se pueden conseguir más cosas. Somos muy conscientes de que vosotros habéis avanzado mucho, nosotros no tenemos apenas experiencia en temas de formación, a la vista está. Os pido disculpas por la terminología, por mi forma de enfocar las cosas, que sobre todo están, como digo, vinculadas al aspecto más técnico del urbanismo. Pero quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis por mi parte y entiendo que también por parte de mis compañeros y de los ayuntamientos que están trabajando en esto, porque todos están muy interesados en hacer una visión lo más transversal posible. Para cualquier cosa, de verdad, no dudéis en poneros contacto conmigo. Gabriel tiene todos los datos y nada, a vuestra disposición. Muy bien, pues gracias, Sonia. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias. Bueno, gracias, Gabriel, también. La verdad